Cultural presenta Proezas. Señoras y señores, ¿cómo están? Gracias por estar en la sintonía de Cultural. Mi nombre es Willy Mori. Usted está en Proezas. Bueno, hemos tenido comentarios positivos, por cierto, en la primera edición del programa de Proezas, con el ingeniero Roberto Morales, analizando el tema de valores. De cierta manera ha calado mucho en los oyentes de Cultural y le agradecemos su sintonía. El material de este programa usted lo puede poder volver a escuchar a través de la página de Facebook de Cultural RTV Perú. Ahí usted podrá encontrar linkeado de nuestro canal de YouTube el programa completo de la primera entrega que hemos realizado de Proezas. Vamos a iniciar este segundo capítulo. Estamos nuevamente con Roberto Morales. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias. Hemos tenido una buena sintonía y eso, en cierta manera, está cumpliendo uno de los objetivos de cual nació esta idea de hacer Proezas. Willy, ¿cómo estás? Ha sido una semana bastante fructífera para todos nosotros, una semana de mucha bendición y yo espero que haya sido de igual de bendición para todas las personas que hayan escuchado el programa o que los que por primera vez nos sintonizan, vean que estamos aprendiendo juntos, estamos haciendo estas hazañas, haciendo las proezas que nos fijamos desde el principio y contentos, con mucho ánimo para compartir con todos en esta bendita época del año, para sacar de ello lo que Dios quiere que todos hagamos, y es a lo mejor saquémosle una sonrisa a Él. Así que ahora, efectivamente, y hay que decir pues que aquella persona que diga que nunca o que ya dejó de aprender y nunca más va a volver a aprender, pues está equivocado. Nosotros, todas las personas, aprendemos cada instante. La vida es un aprender a cada instante. Fíjate que hoy vamos a aprender nuevas cosas. Vamos a desarrollar un tema. El tema es cómo administramos nuestros talentos y estoy seguro que ya ahorita estamos empezando a darle de idea. Sí, nuestros oyentes seguramente ya dijeron, talentos, vamos a hablar sobre actitudes y vamos a aprender algo. Efectivamente, y la idea es aprender con Proezas a través de Radio Cultural. Bueno, si nosotros entramos a los buscadores, que siempre lo encontramos ahora en esta época de la tecnología, podemos ir a Wikipedia, podemos ir a Google, encontramos efectivamente que talento es una capacidad intelectual o habilidad que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una determinada actividad, o también hay personas que poseen gran capacidad o mucha habilidad. Pero también encontramos un concepto y por este lado queremos un poco orientarnos en este programa de Proezas. Era una antigua medida que se utilizaba en la época de los romanos, en la época de Grecia, y que también está incluida el talento como medida en las escrituras bíblicas. Y por este lado es un poco lo que queremos explicar. No vamos a irnos por el lado de las aptitudes o las habilidades que puedan tener las personas, no en esta ocasión, sino lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero aquí lo que queremos ir es darle otro concepto, que conozcamos otro concepto que tiene esta palabra talento y que efectivamente tiene un significado con el qué hacer del día a día que cada uno de nosotros pues estamos ejecutando en el trabajo, en la casa o donde nos encontramos. Fíjate, Willy, que como bien decís, hay una palabra, esa palabra talento, es una palabra que seguramente que muchos de nuestros oyentes han escuchado al menos una vez o han estado en mucha sintonía, cuando en la Biblia
tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, se menciona la parábola de los talentos. Pues fíjate vos que tratamos de indagar sobre el tema y nos dimos cuenta que el talento al que nos vamos a referir en la antigüedad era una unidad de medida de peso que era equivalente a cierta cantidad equivalente al líquido, al agua, metido dentro de un recipiente. Y que esa unidad de peso se podía colocar en una romana o en una báscula, en una balanza, y que para poner en equilibrio ese volumen que representaba el peso del agua, el peso del líquido, se ponía del otro lado un peso en oro o un peso en plata. Imaginemos una balanza de dos platos. Una balanza de dos platos. En un lado ponías, se colocaba, y eso pasaba en la... Pasa en el mercado, pasa en los mercados. Pasa en los mercados. De 1 kilo, 2 kilos, o sea, pesos de 1 kilo, 2 kilos, y al otro lado ponías la cantidad del producto que se estaba comprando, cuando todavía no habían las balanzas electrónicas o las mismas balanzas romanas. Es decir, por ese lado un poco vamos inclinándonos para ir imaginándonos de lo que era esta medida, esta forma de medir que se llamaba talento en las épocas de los grecos y de la época de los romanos. Y cómo así en nuestra vida podemos entenderlo en el día a día. Imagínate hoy, si estamos en el mercado, estamos en uno de los puestos del mercado, seguramente que la gente va a poder retraer una pequeña romana, una pequeña báscula, una pequeña unidad de medida de peso. Si alguien al mercado quisiera 1 kilo de papas, ¿verdad? 1 kilo de papas, es muy probable que vos vas al mercado y encuentra uno a la señora que está vendiendo papas una balanza donde su unidad de referencia quizás es una bolsita que tiene azúcar o una bolsa que tiene sal o una bolsa que ya ella sabe que tiene un patrón de medida. Entonces eso lo coloca de un lado del plato de la balanza y para saber si lo que está despachando es equivalente a ese peso, en el otro plato de la balanza pues va a poner el producto que quiere vender. Exactamente el talento, esa palabra, como te digo, que está en Mateo 25 o en Lucas 19, se refiere al plato de la balanza, se refiere a la unidad de medida que se utilizaba para comparar una cierta cantidad de plata o una cierta cantidad de oro en la antigüedad. Ahora, con esta unidad de medida es la cual se recompensaba, podemos decirlo así, se pagaba en las jornadas o el día de trabajo de una persona. Exacto. Fíjate vos que el talento como una unidad de valor monetaria era equivalente en la moneda de aquella época, en ese lugar donde nos estamos refiriendo, en la antigua Grecia, en Palestina, en esa zona del mundo. Estamos hablando hace más de 2000 años de esto, ¿verdad? Esa unidad que se llamaba talento era equivalente a 6.000 dracmas. Dracmas era la unidad monetaria. Dracmas es como hablar de el nuevo sol en Perú. En Perú, o hablemos del quetzal en Guatemala, o el dólar en Estados Unidos, ¿verdad? Era la unidad como se identificaba la moneda. Un talento eran 6.000 dracmas. Sí, y cada dracma era el equivalente al salario que devengaba una persona calificada por un día en esa época. Quiere decir que un talento, que era igual a 6.000 dracmas, era el equivalente a pagar el salario de un jornal, o sea, de una persona, por 16 años. O para ponerlo en una dimensión a nuestro ambiente, a nuestro medio. Si nosotros tuviéramos un grupo de muchachos, una cuadrilla, formado por 10 personas, trabajando 7 días a la semana por 12 meses, o 12 meses al año, el talento era el equivalente a poderle pagar a esa cuadrilla de 10 personas por más de 1.6 años. O sea, por un año
y 7 meses. Eso es el talento, es una unidad de medida y para nosotros ahora la vamos a interpretar como dinero, como un equivalente de dinero que tenemos que administrar. Ajá. Ahora, cuando se compraban, se mostraban estos talentos, como tú has hecho referencias hace instantes, viene la famosa parábola de los talentos. Expliquémonos un poquito a los oyentes y los televidentes de Cultural este tema de la palabra de los talentos, de la parábola de los talentos. Fíjate que le vamos a pedir a nuestros amigos que nos escuchan, si tienen muy cerca el libro de los libros, que se busquen estas direcciones que vamos a dar. Y si no, vamos a seguir esta interpretación a través de esta lectura. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, si nos vamos a los versículos 14 al 30, ahí está la parábola de los talentos. Y podemos encontrarla también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 11 al versículo 27. Repetimos las direcciones, es en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, o Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. Roberto, te comento algo. Yo hace tiempo que no agarro la Biblia, que no leo la Biblia. Lo tenía en la computadora porque ahora tienes esa facilidad, pero a veces dices, pues por esos temas del trabajo no te das un espacio. A ver, ¿qué puedo hacer? Recomiéndame. ¿Cómo puedo hacer con ese tema de la Biblia? ¿Cuánto tiempo me puedo dar en el día a día para poder un poco reflexionar agarrando el libro de los libros? Fíjate que te voy a dar mi experiencia. Yo, cuando hablamos del tiempo, quiero reflexionar en esto. Es el único recurso que Dios nos ha dado a todos por igual. Cualquier otro recurso. Si hablamos, por ejemplo, del agua, te das cuenta que acá tenemos un problema con el agua. En el desierto. Nosotros no tenemos agua. Si yo comparo el agua que tenemos nosotros con el agua que tienen nuestros hermanos en Iquitos o los que están del otro lado de los Andes, allá tienen otra. O sea, el recurso agua no fue para todos igual. Pero hay un recurso que nos dio a todos por igual y ese es el tiempo. Todos, si logramos pasar este día, todos tuvimos 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Ya. Todos tuvimos lo mismo. ¿En qué utilizamos nuestro tiempo? Ese es el otro cantar. Pero en la experiencia esta, fíjate vos que personalmente yo leo la palabra todos los días, antes del desayuno, y me dedico a leer un capítulo de uno de los libros. Pero no, a la hora del desayuno, pero Roberto, no me insistas que lea la Biblia, porque salgo corriendo, me levanto tarde, me meto a la ducha, el carro ya me va a dejar de Trujillo para venir hacia el trabajo. No tengo tiempo a esa hora, pues. Fíjate vos que, míralo así, y así lo he entendido. Ajá. Leerte la palabra, estar en comunicación con nuestro Padre, ¿verdad? Aparte de rezar, muchas veces uno repite lo mismo todos los días. Imagínate tu hijo se acerca contigo y te dice todos los días, papá, gracias papá, te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Y mañana, papá, gracias, te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Y pasado mañana, gracias papá, te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Como que hay un momento, mijo, háblame de otra cosa, háblame, mijo. Entonces, cuando uno ora, ¿verdad? Cuando uno se comunica con el Padre, muchas veces necesitas unos minutos apartarte y hablarle a Él. Leer un poquito de la palabra es leer lo que Él te ha dejado. Y leer la palabra, cuando mencionaste que no tenemos tiempo, que el carro, etcétera, es como echarle combustible al día de hoy a nuestra alma, a nuestro espíritu. Qué bien. ¿Verdad? Entonces, todas las mañanas, 5 minutos, miren, lean un capítulo, se van a tardar 5 minutos. Y si me pediste un consejo, yo te diría, hay un libro de sabiduría, que es el libro de los Salmos, y hay otro que es el libro de los Proverbios. Tomen el libro de Proverbios, tiene 31 capítulos,
quizás Dios lo hizo para que hubiera un capítulo para cada día del mes. Ya. Entonces, hoy estamos Libro a de una los fecha. Salmos y libro de Proverbios. los Proverbios. Entonces, agárrate el libro de Proverbios. Hoy, la fecha del día de hoy, vean en su calendario qué fecha es hoy. Entonces, léanse en el libro de Proverbios el capítulo de esta fecha. Dentro de un mes van a volver a pasar por el mismo capítulo. Y vivan esta experiencia. Si hoy, cuando lean el capítulo, van a leerlo en 5 minutos. Ujú. Si hay algo que en ese capítulo les llame poderosamente la atención, márquenlo, subrayenlo, dejen una marca. El mes entrante, cuando vuelvan a pasar por el mismo capítulo, probablemente van a vivir esta experiencia. Aquel versículo que les llamó poderosamente la atención y que lo dejaron marcado, probablemente ya no les va a llamar la atención. Y les va a llamar la atención otro versículo y ustedes mismos así, puchica, yo esto no lo había leído, ni me había dado cuenta que aquí estaba, qué interesante. Vuelvan y marquen ese versículo. El tercer mes, vivan la nueva experiencia. Y es muy probable, a mí me ha pasado, y les ha pasado a muchos que han vivido esta experiencia, que aquellos 2 versículos que te habían llamado la atención y las habías marcado, en ese tercer mes como que no te dice nada. Uh-huh. Y hay otro. Esa es una forma de entender que Dios le habla a uno a través de su palabra. Qué bueno, qué buena experiencia. Libro de Proverbios, libro de Salmos, ya saben. Y para hacerla más fácil, a quienes, como yo, no tenemos tiempo a veces para revisar la Biblia así en forma física, ¿quién no tiene un smartphone? En los teléfonos hay los aplicativos, tanto en iPhone, en las otras marcas, hay un aplicativo de la Biblia. Ya hay opciones de que te da lecturas efectivamente en el día de que lo puedes abrir. Hagan esa experiencia, búsquenla y le va a servir de mucho paréntesis que les estamos dando por el tema de la lectura. Alguien estará diciendo, pero ¿de qué van a hablar? No, vamos a hablar de lo más importante, de cómo Dios quiere que nos comportemos, ¿verdad? Y en la práctica vamos a ir aprendiendo juntos. Efectivamente, estamos a través de Radio Cultural, en transmisión simultánea por la televisión también, para que ustedes puedan seguir escuchando Proezas. Regresamos. Ya regresamos con Proezas. Hola amigos del Valle de Chicama, esta es tu Orquesta Segovia con salsa y rumba para ponerte a gozar. Y este consejo te venimos a dar. Queremos invitarte a que escuches Radio Cultural en los 89.9 y 104.5 en la FM. Queremos invitarte a que escuches Radio Cultural con la mejor programación musical y la noticia para que estés bien informado. Radio Cultural, la radio del Valle. Te lo dice Segovia Orquesta de Trujillo. Inicia el día bien informado en Cultural Radio con Buenos Días Valle. Información veraz y oportuna, enlaces con corresponsales y la noticia con enfoque objetivo e imparcial. Conducción, Luis García Heras y Luis Chávez Lozada. De 6 a 9 de la mañana y solo por Cultural Radio 89.9 y 104.5. Las azucareras Casa Grande y Cartavio hace saber a la población que está terminantemente prohibido bañarse en las diversas infraestructuras de riego como reservorios, diques, plantas de rebombeo, desarenador y diversos canales que son de uso exclusivo para el riego de los diversos campos de cultivo. Se recomienda no exponer su integridad física al ingresar a dichas instalaciones. Disfruta siempre lo mejor de nosotros. Radio Cultural, una radio para toda la familia. Llegamos nítidamente a todo el Valle Chicama. Cultural, la radio del Valle, siempre contigo. Continuamos con Proezas.
Retornamos a Proezas, estamos conversando con el ingeniero Roberto Morales, un tema verdaderamente importante. Ya les hemos un poco enmarcado en el concepto de lo que es el tema de talento. El talento no es el tema de la capacidad, no estamos hablando de las habilidades, sino estamos hablando de esta unidad de peso, y que más adelante ustedes van a entender por qué. Pero ¿cuál es la razón de llevarle por este camino? En Mateo 25:14 dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, es decir, 108 kilos de plata. A otro 2 y al otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, es decir, 43 kilos de plata, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero que el Señor le había dado, y después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló la cuenta con ellos. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Fíjate, Willy, que vamos a obtener una sabiduría tremenda con esta parábola. Primero comienza Jesús diciendo que el reino de los cielos es como. O sea, hay una comparación, ¿verdad? Cómo es que Él quiere tener su reino y lo va a comparar. Y dentro de esa comparación nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener ciertos conceptos, como el concepto de la confianza, el concepto de libre albedrío, o sea, dejarnos hacer las cosas, la capacidad que tenemos para ejecutarlas, la aptitud, vamos a hablar sobre descubrir la aptitud de las personas, la actitud de las personas, la inteligencia y el manejo del tiempo. Fíjate, comienza la parábola diciendo, porque el reino de los cielos es como. Y luego nos dice que es como un hombre que al emprender un viaje, o sea, se iba a ir lejos, llamó a sus siervos y les encomendó. La primera palabra que nos llama la atención es encomendar. A nosotros, cuando nos dan la oportunidad de estar colaborando, de estar trabajando en una empresa, de ser miembros de una empresa, lo que nos están dando realmente no nos están dando un puesto para que nosotros guardemos las cosas. Nos están dando un puesto porque nos están encomendando a hacer ciertas tareas. ¿Ya? El encomendar, si ustedes se ponen ahorita, imagínense, tienen una tiendita y tienen que ir a hacer una compra porque tienen que ir a la ciudad grande a comprar para abastecerse para su tienda, le dicen a alguien que se queda en la tienda, ahí te encomiendo. No le están diciendo, ahí guardame o cerrame la tienda porque ya voy a regresar. El ahí te encomiendo implica, si podés vender, vendé, generá. Te tengo la confianza y te voy a dejar acá. A esa palabra iba, confianza. Si a ti te encomiendo, es porque confío en ti. Es porque alguien está confiando en mí y obviamente me está dando la libertad, ¿verdad? Porque aquí dice, el hombre iba a emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Te está dando la libertad para decirte, mira, que dispongas. Disponé, ahí está, yo te lo voy a entregar, ya voy a regresar. O sea, a nosotros como trabajadores, cuando alguien nos contrata, nos está encomendando una labor, nos está dejando para que nosotros ejecutemos bien esa labor porque algo bueno va a dejar, nada malo va a traer. Cuando el líder de mi sección o la persona con quien yo coordino las acciones del día a día, me encomienda algo, es efectivamente porque me tiene confianza y porque sabe que yo lo puedo hacer.
Ponemos el ejemplo. Imagínate en el taller mecánico. En el taller mecánico yo tengo un especialista, un mecánico que ha sido capacitado para darle mantenimiento a un tractor agrícola. Yo contrato a una persona que tiene la aptitud, ha sido entrenado para eso, y le digo, mira, te voy a encomendar como mecánico que me repares esta máquina. No le estoy diciendo, mira, vení a cuidarme la máquina para que no roben nada de ella, o ahí quédate a la par. Le estoy diciendo, todo el dinero que vayas a utilizar para que esa máquina funcione bien, si vas a ir a la bodega, tenés que sacar dinero representado en repuestos, en una faja, en un cojinete, en un filtro de aceite, etcétera, etcétera. Le estoy encomendando que él haga lo mejor que tiene para que lo que se le coloque a esa máquina sea lo que verdaderamente necesita. Le estoy, al final, encomendando bienes, le estoy encomendando dinero. Efectivamente, encomendando porque te tengo confianza y porque sé la decisión buena que vas a tener al momento de decidir, valga la redundancia, cuál es lo mejor en esa decisión que tienes que tomar para, por ejemplo, en el tema de la máquina, ubicar y utilizar los repuestos que efectivamente necesita. Es decir, en otras palabras, que va a llegar un momento, va a llegar ese tiempo de que el de arriba, el jefe, el coordinador, el líder, va a pedir cuentas. Ajá. Va a pedir cuentas. Entonces, ahora, si estamos hablando del jefe, el coordinador, el líder, no estoy hablando de tu jefe. No, estamos hablando que cuando él compara el reino de los cielos, verdaderamente al que tenemos que darle cuentas de todo es al Creador, es a Dios. Y estamos trabajando para Él en el pleno sentido. Entonces, nosotros quisiéramos sacarle una sonrisa a Dios todos los días. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos ha encomendado, o sea, los bienes donde estamos administrando, aunque no sean nuestros, obviamente, y son de otra persona, realmente todavía arriba de esa persona hay otra persona y arriba de esa persona está Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es administrando los recursos que son de Dios. Buena manera de entender y llevar a comprender. Y a veces yo me puedo preguntar, pues está bien, entonces a veces Dios es un poco no muy bueno conmigo porque no me está dando lo que efectivamente necesito. Fíjate vos que tal vez hemos pasado todos a cuestionarnos de esa manera, pero veamos algo. Si nosotros seguimos analizando la parábola, después de haber pasado el versículo 14 donde aparece la palabra encomendó, que tiene que ver con la confianza, ¿verdad? Y el libre albedrío, o sea, darnos la libertad de tomar decisiones, dice que a uno le dieron 5 talentos. Agarremos el concepto, un talento equivalente al salario de 16 años de una persona. 5 talentos era el salario de 5 personas por 16 años. Efectivamente. Entonces, dice, a uno le encomendó 16 años de 5 personas en salario. A otro le dio 2 talentos. O sea, a otro le dejó el salario de 2 muchachos por 16 años. Y a otro le dio 1 talento. Y miren la palabra acá. A cada quien según su capacidad. Eso nos llama poderosamente la atención a que quizás no todos fuimos agraciados. Algunos tienen ciertas capacidades más que otros. Ahora, la capacidad no quiere decir lo que yo recibí directamente como herencia monetaria de mis papás. Es la capacidad creativa que puedo tener para poder administrar las cosas que me están dando. Entonces, algunos, creo que todos podrían ser en un mismo nivel de inteligencia, pero algunos, esa capacidad va a estar marcada no solo por la aptitud, o sea, para qué tenés habilidades, sino la actitud de cómo vas a administrar esas habilidades.
Efectivamente. Y aquí están esos conceptos que un poco encarna o resume todo este tema de la parábola. La confianza, porque me dan la confianza, me entregas los talentos para administrarlo. El libre albedrío, es decir, que yo puedo decidir y tomar decisiones en este tema. La capacidad que pueda tener de cómo esa decisión lo pueda ayudar con buena actitud, con buena aptitud. La inteligencia también. Y cómo administrar el tema del tiempo. Entonces, fíjate vos que continuamos y decía, a cada quien según su capacidad. A uno le dieron 5 talentos, a otro 2 talentos y a uno 1. Uh-huh. Ahora miramos que sigue en el versículo siguiente. El que había recibido 5 talentos, ya vimos que se los había dado porque tenía capacidad para administrarlos. Efectivamente. Dice la palabra, enseguida comienza a manejar el tiempo. Ajá. Si yo a vos te encomiendo un trabajo, imagínate que yo necesito ahorita a alguien porque ya no tengo más tiempo, necesito que alguien me ayude a regar una plantación, por darte un ejemplo. Entonces, yo necesito que alguien lo contrato. Esa persona que es contratada, si enseguida, o sea, no instantáneamente, pero rápidamente va y comienza a hacer su función, yo comienzo a aprovechar esa agua para que esa agua no vaya al mar. Comienzo a aprovechar esa agua para que vaya a mi cultivo. Entonces, la palabra enseguida es una cuestión de administrar el tiempo. Ajá. Me pudieron haber dado a mí una cantidad para administrar. Cualquier cantidad monetaria que a ustedes se les ocurra. Y yo podía haberme, como ya lo tengo, me voy a descansar, voy a tomarme unas mis vacaciones y después voy a comenzar a ver qué hago con el dinero. No, es enseguida, ¿verdad? Efectivamente. Mirá lo que hizo esta persona. Dice, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero quiero que entendamos, si yo tengo un negocio, ustedes que están allá escuchando, los que tienen un pequeño negocio, si yo comienzo con un capital de 5 talentos, para que yo comience a negociar y produzca otros 5 talentos, quiere decir que ese es un proceso donde también pude haber perdido y pude haber ganado. Hay negocios a lo largo del tiempo donde uno gana y luego uno pierde. Pero al final de un tiempo uno hace un balance y dice, ¿cómo me fue? Entonces, ese haber ganado 5 talentos más, no es que de 5 yo no arriesgué, en algunas cosas puedo ganar, en otras puedo perder, pero al final estamos hablando del tiempo en el cual tengo un resultado final. Y esta persona dice que ganó otros 5 talentos. Ajá. Mira lo que pasó con el que le dieron 2 talentos. Alguien podría decir, es que a aquel le dieron 5 y por eso hizo 5. Mira lo que hizo el de 2. Él recibió 2. Dice, asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Entonces, míralo en esta dimensión. El que le dieron 5 y generó 5, dobló la cantidad inicial. O sea, logró un 100% de renta. Al que le dieron 2 y logró también otros 2, también logró un 100% de renta. A estas dos personas, realmente comenzaron los dos con posiciones diferentes, pero el resultado relativo fue que los dos duplicaron. Los dos lograron lograr el 100% con lo que habían arrancado. Uh-huh. No te puedo decir si el que tuvo 5 estuvo en ventaja con el que tuvo 2. Lo que estoy viendo es que los dos lograron ser 100% efectivos. Oye, Roberto, ¿pero qué le pasó a este chico que le dieron un talento, hizo un hoyo, escondió el dinero y lo dejó ahí? Fíjate vos que, veamos, porque dice que a los 2 primeros, a todos les dio, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Uh-huh. Los primeros 2 enseguida comenzaron a generar plata, ¿verdad? Pero el que había recibido 1, dice, alguien podría decir, es que a mí solo me dieron 1. Míralo en esta dimensión, te dieron el salario de 16 años. Claro. Entonces, le dieron 1, los 2 primeros inmediatamente comenzaron a generar, comenzaron a invertir, comenzaron a producir, pero esta persona vino y fue,
cavó en la tierra, o sea, hizo un hoyo, hizo un agujero, escondió el dinero, que era, obviamente no era de él. Los otros tampoco, el dinero no era de ellos, era del Señor, pero los pusieron a producir. Ahora, si lo traemos a nuestra realidad, a nuestro momento, a nuestra época, aquí al Valle, me dirán, pues, a quien le contratan por 2 años, tiene la confianza de trabajar con tranquilidad, hacer las cosas que le encomiendan. A quien le contratan por 6 años, por 6 meses, pues va a tener un poco de desidia, pero también pone el empuje. Pero a quien le contratan por 3 meses, está pensando, uy, si no hago las cosas, en 3 meses me voy. Imagínate que así fuera, el que, como vos decís, al que lo contrataron por 6 años, tiene tiempo para hacer las cosas, entonces hay una visión de vida y comienza a pensar en que va a invertir en su terrenito, va a comprar su moto, va a enganchar. El de 2 años, probablemente ya el terrenito no, pero sí la moto sí, el mototaxi sí, entonces le va a alcanzar. Pero el que tiene el contrato de 3 meses, no, a mí no me va a alcanzar para nada, entonces yo no voy a hacer nada. Veamos cuáles son las consecuencias de eso. Ajá. Si seguimos leyendo, dice que al tiempo, ¿verdad? Después de mucho tiempo, el Señor regresó, llamó a sus siervos para arreglar cuentas con ellos. Ajá. ¿Y qué pasó en ese arreglo de cuentas cuando regresa el Señor? Muy bien. Y eso está también en Mateo 25, del 20 al 30. Exacto. Mira, pues dice que llegando el que había recibido 5 talentos, o sea, mandó a llamar a los muchachos y llegó el primero. Vamos a parafrasear ahorita. Vamos a ponerle Lucho. Uh-huh. Vino Lucho y Lucho dice que llegó en presencia del Señor. Él había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos. Y le dijo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Mira la respuesta del Señor. Y su Señor le dijo, bien, campeón, bien, siervo bueno y fiel. Si hubiéramos estado en esta época, es probable que le hubiera hecho, give me 5, champer, give me 5, dame los 5. Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo que nosotros estemos administrando ahora, no importa dónde estemos, si nos dieron una oportunidad en el departamento de llantera, en el taller mecánico, si nos dieron la oportunidad de estar en el departamento de plagueo en campo, si nos dieron la oportunidad de estar en el departamento de tachos en la fábrica. Si nosotros hacemos un trabajo extraordinario pensando que estamos trabajando para Dios, tengan la plena seguridad que Él no se va a quedar con nada. Y las personas que haya puesto para que sean nuestros coordinadores acá, nuestros mayordomos, nuestros administradores, nuestros jefes de departamento, nuestros gerentes, nuestros superintendentes, a esas personas que ven que hacen bien las cosas con lo que tienen, ustedes me podrán desmentir esto, esas son las personas promovidas. Uh-huh. Si son fiel en las pocas cosas, en las muchas cosas los van a poner. Mira lo que le pasó al del 5 talentos, pero mira la sorpresa del que le dieron 2 talentos. Le vamos a poner el Charlie, este es el famoso Charlie. Dice que llegando Charlie también con 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Y su Señor le dijo, bien, campeón, bien, siervo bueno y fiel. En poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Fíjate lo interesante, estas 2 personas, los 2, uno tenía una capacidad, el otro tenía otra capacidad, a uno le dieron 5, a otro le dieron 2. Se pusieron a pelear. Dice que enseguida comenzaron a trabajar, ¿sí? Cuando les pidieron cuentas, los 2 entregaron exactamente lo mismo, el 100% de lo que habían recibido inicialmente. Uh-huh. A los 2, el Señor les dijo, en este caso, a nosotros seguramente nos ha pasado, cada vez que nosotros hemos sido, pero pilas en un departamento, hemos hecho todo, seguramente que hemos tenido una recompensa al tiempo. Aquel es bueno, mucha, aquel promuévanlo para el siguiente puesto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner.
Ya. Ahora mira al que le dieron 1. Uno podría decir, es que le dieron 1. No, veamos la magnitud, le dieron el salario de 16 años. Entonces no era poca cosa. Y si le dieron 1 y a uno le dieron 2 y al otro le dieron 5, por la capacidad que tenía. Alguien podría pensar, si le dieron 1 tenía menos nivel de responsabilidad que el que le dieron 5. Pero ya viste lo que hizo este muchacho. Enterró su talento. No lo puso a producir, lo fue y lo enterró. Y ahora que pidió cuentas, dice que cuando llegó, el que había recibido el talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega, o sea, que cosecha donde nunca sembró y que recoge donde nunca esparció. Yo tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Cuando al principio les encomendó, o sea, les dio la confianza, no les dijo ni siquiera qué tenían que hacer, les dijo, mucha, ahí les encargo, yo me voy muy lejos. ¿Cómo resultaría si nosotros nos encomiendan algo y cuando nos piden cuentas simplemente dejamos las cosas como estaban? Ni siquiera hacemos algo para dar, mire, usted me dio este recurso, mire todo lo que yo he hecho. Mire, yo ya inventé esto, mire, ya creo esto, mire. Tengo un caso espectacular y que se me viene a la mente. Hay un muchacho que habiendo sido regador, ahora está en un trabajo especial de biometría en el campo. Es mi amigo Tafur. Seguro que lo conocen algunos de ustedes. ¿En qué área trabaja? ¿En qué área está? Él estaba en el área de campo, recién está siendo trasladado para investigación. Promovido. Bueno. Pero mira, un muchacho que no llegó más que con su presencia, pero él, con la iniciativa que tiene, él fue a buscar pedazos de madera, comenzó a rotular, él comienza a llevar una hoja de papel, desarrolló un sistema de control. Mira vos, un trabajo excelente que nos va a dar a todos mucho aprendizaje para toda la organización. Ese hombre fue fiel en lo poco, ahora en lo mucho lo vamos a poner. Y tengo la confianza que a esa persona, estando ahí, nos va a dar mucho más, y seguramente que tiene un plan de carrera. Ahora, y de hecho que este tema de la promoción, de que te cambien de puesto de trabajo a uno mejor, pues la alegría que tú tienes al momento de que te comunican esa buena noticia, luego esa alegría tú la vas a trasladar a la familia, la vas a llevar a los hijos, la vas a llevar a la familia y con quienes vas a compartir ese momento de alegría. Es decir, lo que uno cosecha también en el trabajo, la comparte con la familia. Total. Eso es lo más importante todavía. ¿Y cómo nos sentimos al final del día cuando hemos hecho algo diferente, algo nuevo? La satisfacción de haber dicho, qué buena onda. Señor, hoy te saqué una sonrisa de plano, porque es para ti que estoy trabajando. Entonces, Y así como Tafur, Roberto, nos gustaría tener el nombre completo. De repente la próxima la podemos tener el nombre completo de este colaborador. Hay muchos compañeros también que han sido promovidos por su talento, por su capacidad, que han tenido en diversas áreas de la empresa, han sido promovidas al siguiente nivel para que puedan cumplir labores también encomendadas. Es decir, como tú dices, por lo que has hecho con lo poco que tenías, ahora estás en una condición mejor para que pueda seguir. Mira, solo es de que cada uno en este valle ubique a las personas, vean las personas que poco a poco han ido escalando, haciéndolo bien, no escalando a través de hacer cosas equivocadas. A esas personas que han ido poco a poco escalando, date cuenta que son personas que en su trabajo han sido exitosos, han dado todo y tarde o temprano hay una ley. La semana pasada hablamos de los principios. Ajá. Hablamos del principio del que siembra, cosecha. Y aquí estamos viendo una aplicación práctica de ese principio. Las riquezas son simplemente para almacenarlas, son para hacer más y más sin saber para qué propósito Dios nos los ha entregado y también para quién estamos haciendo riquezas. ¿Qué haremos con ellas el día que tengamos que irnos de este mundo? Y yo también puedo preguntarte, a ti que estás escuchando y que estás siguiendo esta secuencia, ¿qué estás haciendo con tu talento? Los talentos que nos dieron.
Los talentos que te dieron, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Respondamos eso? Fíjate Respóndalos. vos que tomemos un descanso para que nuestra gente, si todavía no ha ido a encontrar la Biblia, vaya, porque eso se está poniendo buenísimo. Estamos ahorita tratando de discutir, tratando de que Dios nos dé la revelación en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Y en Lucas del capítulo 19 del versículo 11 al 27. Estamos en Proezas, regresamos para seguir conversando sobre este importante tema sobre nuestros talentos. No estamos hablando de tu capacidad, tu habilidad, estamos hablando de lo que en sí tienes que dar para poder así demostrar de que efectivamente tienes cómo administrar, tienes la capacidad, tienes la confianza, tienes aptitud, actitud, tienes inteligencia, además tienes el manejo del tiempo. Regresamos. Ya regresamos con Proezas. Compartimos contigo lo mejor de nosotros. Información, música, entretenimiento y mucho más. Somos la radio que te acompaña siempre. Cultural, la radio del Valle. Haga que su negocio crezca y que su producto sea líder del mercado. Anuncie en Cultural 89.9 y 104.5 y aumente sus ventas. Somos la opción que usted necesita porque nuestra programación está dirigida al público que tiene el poder adquisitivo de compras. Cultural 89.9 y 104.5. Contáctenos al RPM, numeral 94567-8970, celular 94567-8970. Cultural, la radio del Valle. Las azucareras Casa Grande y Cartavio hace saber a la población que está terminantemente prohibido bañarse en las diversas infraestructuras de riego como reservorios, diques, plantas de rebombeo, desarenador y diversos canales que son de uso exclusivo para el riego de los diversos campos de cultivo. Se recomienda no exponer su integridad física al ingresar a dichas instalaciones. Una señal que une, una señal que entretiene, una señal que educa. Somos Radio Cultural, la radio del Valle. Continuamos con Proezas. Seguimos en Proezas a través de Cultural, seguimos conversando con Roberto Morales, un poco tratando de entender y comprender este tema de los talentos, la parábola de los talentos, lo estamos descifrando, lo que está incluida en Mateo 25, ya nos imaginamos que se ha revisado, se ha dado ese tiempo de revisar entre los versículos del 14 al 30 y en Lucas del 19 al versículos del 11 al 27. Y hicimos estas preguntas, si las riquezas son simplemente para almacenarlas, son para qué hacer más y más sin saber con qué propósito Dios nos los ha entregado. Y además, ¿para quién estamos haciendo riquezas? ¿Qué haremos con ellas al día que tengamos que irnos? Uy, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo con tu talento? Fíjate Willy, que después de revisar cuando este señor, en esta historia, en esta parábola, pidió cuentas, a los dos primeros les dijo, bien, siervos buenos y fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Pero mira lo que le pasó a aquel que dijo que no había hecho nada, simplemente que había enterrado las cosas. Mira la respuesta que le dio el Señor. Le dice, yo tuve miedo, escondí el talento en la tierra, mire, aquí se lo tengo, mire, lo suyo, aquí está.
Y dice que el Señor le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que si ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Imagínate, ya había banco en esa época. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Fíjate, hubiera recibido mi dinero con intereses. Quiere decir que el dinero, en este caso, representado, pero las riquezas no eran de los individuos. Eran riquezas que pertenecían al Creador, que estamos administrando esas riquezas. Pero fíjate, y dice, por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Momento. Al primero, ¿cuántos talentos le dieron? 5. 5. ¿Qué hizo con esos talentos? Sacó 5 más. Ok. Cuando el Señor llamó y le pidió cuentas, ¿qué fue lo que le entregó? 5 talentos más. Le dijo, Señor, tú me diste 5, yo produje 5, aquí está, te los presento. Pero mira lo interesante. Dice, quítenle el talento que tiene este y entréguenselo al que tiene 10. Interesante. O sea, aunque las riquezas no son nuestras, porque no nos las vamos a llevar. Veamos, si vamos aquí cerquita, hay un lugar muy cercano aquí en el Perú, para los que nos están escuchando allende las fronteras. Cerca de este lugar hay un lugar que se llama Lambayeque. Ahí en Lambayeque hay una tumba real, el señor de Zipán. Y vean la cantidad de oro que el señor de esa época tenía. No se llevó nada. Eso quedó ahí, quedó enterrado en la tumba. Pero vean, el talento que tiene, quítenselo y déselo al que tiene 10. O sea, el que está administrando va a administrar más cosas. Nunca se va a llevar porque al final todas las riquezas pertenecen a Dios. Pero ¿para qué sirven? ¿Van a servir simplemente para ser almacenadas en un banco? ¿Van a servir para que para que amemos el dinero y queramos más y afamemos más y nunca nos vamos a terminar de tener más y queremos más? O sea, ¿para qué sirve el dinero? Cuando vos preguntaste, ¿para qué sirve hacer todo esto? ¿Para qué vamos a administrar esas cosas? Pero sigamos leyendo. Dice la palabra que entonces dice, porque todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, entonces fíjate vos, el dinero, estamos administrando riquezas, no son nuestras, son del Señor, y las estamos administrando, vamos a tener recompensas acá, pero ¿para qué tanto esas? ¿Para qué? Si seguimos leyendo la parábola nos damos cuenta que lo que el Señor nos quería decir con esto era realmente el propósito. Y el propósito es, dice en Mateo 25:35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Si una persona le da de comer a otra, ¿qué tenés que tener para poder comprar comida? Recursos, dinero. Si vos querés darle comprar a otra persona que tiene necesidad, no tiene alojamiento, no tiene vestido, y vos querés ayudarlos, ¿qué tenés que tener? Una cama disponible, ropa Tenés también que tener disponible. riquezas, haberlas generado. Si vos tuvieras a un amigo, un pariente que estuviera en el hospital, ¿qué se saca a aquella persona que ha estado en el hospital que simplemente llegaron a visitarlo? Si ahorita yo lo que necesitaba era económicamente ayuda para tener la medicina, para comprar la medicina y verdaderamente ponerme bien. Si alguien dijo, mira, qué bueno, ya saliste del problema, ya te vas a poner bien. A cambio que alguien diga, mira, te fuiste a ver, pero mira, mano, mira, amigo, aquí está, aquí hay una ayuda para que te compres tu medicina. Entonces, el dinero no es simplemente para almacenarlo, no es simplemente para afanarnos. El dinero es para hacer buenas obras.
Y una obra es la que estamos generando acá. Es obra de invertir ese dinero para generar fuentes de trabajo, para poder ampliar las fronteras agrícolas, para poder tener más mecánicos, más muchachos que están saliendo de la universidad de poder darle trabajo, para que esas personas tengan la oportunidad de pagar una buena universidad a sus hijos, un buen colegio a sus muchachos, para ir a la tienda y comprar lo que tal vez antes se compraba por poco, ahora tenemos mucho. O sea, el dinero es también para invertirlo. Y también el dinero es para gozarlo. El dinero es para que tengamos un día de descanso, no solamente al Señor, sino que nos gocemos también el trabajo. Cuando vamos de vacaciones, que tengamos la oportunidad de decir, mira a mi esposa, mira a mis hijos, mucha, nos vamos, ya sabemos que mucha es el colectivo de muchachos, campeones, vamos, nos vamos a ir a la tienda, nos vamos a ir al pueblo, vamos a ir al centro comercial y nos vamos a comer un buen helado, mucha, nos vamos a disfrutar, o nos vamos a ir a la playa, vamos a disfrutar un día y vamos a ir a hacer un buen asado. Tenemos también que utilizar el dinero para las buenas cosas. Con eso no estamos queriendo decir, y que se entienda, de que, y te la planteo la pregunta así, tan drástica, Roberto. Eso no quiere decir que Dios es un usurero, que cuanto más dinero yo pueda recaudar o pueda hacer, más dinero le voy a dar y más gloria voy a tener. No, no es eso. No es eso, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que estamos administrando las cosas. Creo que el día que algún día todos nosotros tenemos que cambiar de este mundo donde vivimos. En la fe, porque es cuestión de fe, es estar seguro de aquello que no veo, estoy convencido de que eso va a ocurrir. Yo tengo la fe tal vez que va a llegar el día, dentro de algunos años, cuando ya no estemos acá, donde el Señor tal vez nos va a hacer una pregunta y nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y a la respuesta puede hacer que nos ponga al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, Dios no es un usurero. Dios no nos está pidiendo que le paguemos. Nos está diciendo en confianza que lo que nos está entregando es todas las riquezas que son de Él. Y aquí estamos para administrarlas. ¿Por qué? Porque si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Ajá. Y ese mucho seguramente no solo va a estar acá porque vamos a tener recompensa, sino que a lo más grande, a donde verdaderamente vamos a llegar al lugar donde no hay tiempo, al lugar donde el tiempo no tiene una dimensión, y es la eternidad. ¿Quiénes estaremos ahí? ¿Cuántos estaremos ahí? ¿Todos estaremos ahí? ¿Nos volvemos a ver ahí, Roberto? ¿Nos volvemos a ver con los amigos acá de Cultural en esa dimensión de la eternidad? La pregunta, la eternidad va a ser para todos. Algunos al lado derecho y algunos al lado izquierdo. O para ponerlo en la dimensión, algunos tal vez arriba y otros abajo. O más claramente, algunos en presencia de la luz de Dios y otros quizás en ausencia de la luz en las tinieblas. Bueno. Pero seguimos nosotros aquí rebuscando, tratando de esgrimir y sacarle el jugo a esta palabra talento para que podamos entenderlo mejor y así de cómo administrar el tiempo, administrar también nuestra vida cotidiana con la familia y donde usted está trabajando. Y seguimos desagregando esta parábola de los talentos en Mateo 25 del 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones, ahí estamos todos nosotros también. Y separará a unos de otros, pero como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí.
Es decir, todo por descubrir. Todo tiene que ser revisado y tiene que ser visto por el de arriba. Exacto, y así tiene que ser, y ese es el pensamiento que tenemos que tener. Entonces, igual, vamos a tener una recompensa aquí en la tierra y una recompensa allá donde vayamos, a ese lugar de eternidad. Entonces, ¿dónde queremos estar? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos administrando los talentos que nos dieron? Hagamos esa pregunta y reflexionemos cada uno. ¿Cómo estamos administrando los talentos que nos dieron? Y sobre esa pregunta, en la reflexión, será lo que vengamos a analizar después de esta pequeña pausa. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente, y quería dejarte con una interrogante y que debería a veces en las cosas sencillas llevarte a pensar y a reflexionar. Nos incomodamos a veces cuando encontramos en el colectivo, en el carro, una persona que va solicitando el apoyo cuando demuestra hacer una actitud positiva cuando antes estaba haciendo cuestiones malas. Te incomoda, te molesta, pero a veces dices y te pones a pensar, verdaderamente lo deben necesitar. Pero lo que tú tienes también a veces en el bolsillo lo necesitas, y ahí es la evaluación donde uno tiene que tomar, de tratar de encontrarle la respuesta positiva a ese momento que está pasando. Vamos a regresar con mucho más en Proezas, aquí en Cultural. Estamos conversando con el ingeniero Roberto Morales. Ya regresamos con Proezas. Compartimos contigo lo mejor de nosotros. Información, música, entretenimiento y mucho más. Somos la radio que te acompaña siempre. Cultural, la radio del Valle. Haga que su negocio crezca y que su producto sea líder del mercado. Anuncie en Cultural 89.9 y 104.5 y aumente sus ventas. Somos la opción que usted necesita porque nuestra programación está dirigida al público que tiene el poder adquisitivo de compras. Cultural 89.9 y 104.5. Contáctenos al RPM, numeral 94567-8970, celular 94567-8970. Cultural, la radio del Valle. Las azucareras Casa Grande y Cartavio hace saber a la población que está terminantemente prohibido bañarse en las diversas infraestructuras de riego como reservorios, diques, plantas de rebombeo, desarenador y diversos canales que son de uso exclusivo para el riego de los diversos campos de cultivo. Se recomienda no exponer su integridad física al ingresar a dichas instalaciones. Una señal que une, una señal que entretiene, una señal que educa. Somos Radio Cultural, la radio del Valle. Continuamos con Proezas. Seguimos en Proezas, estamos conversando con Roberto Morales sobre el tema de cómo administramos nuestros talentos, nuestros recursos, es decir, dónde estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, estás sobrando bien, estás un poquito no muy cómodo, y eso en cierta manera te va a ayudar a entender mejor esta forma de explicar las capacidades que puedas tú tener de administrar los recursos que puedas tener en el centro de trabajo. Aquí están las aptitudes, aquí están la inteligencia, aquí están las actitudes también que posees para poder administrar los talentos. Realmente lo que
estamos haciendo es decisivo para otros, son capaces esas acciones de cambiar el día de una persona, es decir, de nuestro prójimo. ¿Por qué somos tan indiferentes a veces con nuestro prójimo? ¿Porque no tienes o porque no lo quieres dar? Fíjate vos que una reflexión muy interesante y veamos 3 elementos más que nos pueden ayudar a tal vez a contestar eso que vos estás reflexionando. Hablemos un poco sobre la aptitud de las personas. O sea, la aptitud, esa capacidad para, ser capaz para. Mira lo que nos pasa todos los días. Tal vez para nosotros acá es muy común que los fines de semana, los días lunes, hablemos de cómo quedó el partido de fútbol. Cómo le fue a la U, cómo le fue a la Alianza, cómo le fue al UPA-UPAPA, ¿no? Al Vallejo. Y algunos dirán, no, es que no tienen actitud. Pero tal vez hay otras personas que dicen, no, lo que no tienen es aptitud. O sea, capaces para. Equipo de fútbol, todos tienen la habilidad para correr, físicamente pueden hacerlo. Algunos son aptos para el puesto de porteros. No todos pueden ser porteros. Algunos son aptos para hacer defensas, otros para hacer medios y otros para estar en el ataque. Imagínate qué pasaría si a Messi, vamos a poner este ejemplo, o a Cristiano Ronaldo, lo pusiéramos como porteros. Y que agarremos a Buffon o agarremos al mejor portero que tenemos de la selección nuestra y lo mandemos al centro del ataque. Como que la aptitud que tenían, la habilidad que tenían, no la podríamos aprovechar plenamente. Nosotros tenemos ciertas habilidades, ciertas capacidades. Algunas son innatas y otras son adquiridas. Adquiridas a través del entrenamiento, a través de la escuela. No todos, desde que nacemos, no hay ninguno que pueda decir que aprendió a leer y escribir solito. Tuvo que ir a una escuela para poder aprender, ¿verdad? Todos teníamos la aptitud para poder aprender, pero adquirimos esa habilidad a través del entrenamiento. Esa es aptitud, capacidad para. Ahora, la actitud es cómo nosotros enfrentamos o manejamos nuestras habilidades. Es la forma de cómo actúa una persona, cómo se comporta esa persona, en el sentido que puede decirse que la actitud es la forma de ser del comportamiento actual de una persona. Entonces, una persona puede no haber sido dado con una aptitud innata, sin embargo, fue a entrenarse, se capacitó y su actitud positiva ante las circunstancias lo mandan ahora a una toma de oportunidad. Cuando la oportunidad se da, ahorita nosotros reflexionando, hemos estado viendo que hemos hecho una nueva planta aquí en el Ingenio Casagrande. Hay una refinería. Y la refinería físicamente está ahí, pero las personas que estaban ahí no nacieron, nadie nació siendo refinado o siendo refinador. Todas las personas que están ahí son personas de campo, son personas que fueron promovidas cuando tuvieron actitudes positivas en el campo. Ahora están siendo ubicadas dentro de una planta de procesamiento de azúcar. Entonces, la actitud positiva que estas personas hicieron, la habilidad con que estas personas fueron dotadas por Dios y lo que fueron adquiridos, ahora apareció la oportunidad, ahí están. Entonces, vos, teniendo la actitud positiva, siendo inteligente para poder buscar y encontrar ese momento adecuado, y teniendo nuestra aptitud, decime si somos fiel en lo poco, no vamos a estar en lo mucho. Uh-huh. Ahora, también tenemos la inteligencia, es decir, la capacidad de pensar, de entender, de asimilar, de elaborar información y emplear el uso de la lógica. En la Biblia aparece la palabra inteligencia mencionada en 38 versículos, dentro de los cuales podemos mencionar 2 que nos permiten comprender el mejor sentido del concepto y eso en cierta manera pues va a ayudar
a entender mejor esta palabra inteligencia? Mira vos, eso que vos decís 38 veces en la Biblia. De las 38 veces vamos a extraer 2 lugares. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 3. Y en ese capítulo hay un ejemplo claro de la inteligencia, de cómo pedirla. Esta es la historia cuando el hombre que hasta su época fue el hombre más inteligente, está escrito en la Biblia, tuvo un sueño. Estoy hablando del rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Dice que el rey Salomón tuvo un sueño en donde se le aparece el Señor y le dijo: pide lo que quieras, yo te lo daré. Imagínate que hoy en la noche, estando nosotros en un sueño cada uno, se nos presentara tuviéramos una revelación y se nos apareciera Dios y nos dijera: pide lo que quieras, yo te lo daré. Uh-huh. ¿Cuántos estaríamos pidiendo la casa, estuviéramos pidiendo la motoneta, estuviéramos pidiendo el carro, estuviéramos pidiendo el puesto de trabajo? ¿Qué cosas podríamos pedir? Mira lo que pidió este muchacho cuando era muchacho. Y le dijo: Señor, dale a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién podría ser capaz de juzgar a este pueblo tuyo que es tan grande? Dice que fue del agrado de Dios, fue del agrado a los ojos de Dios que Salomón pidiera esto, ¿verdad? Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no me has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido vida de tus enemigos, ni siquiera has pedido otras cosas, sino que pediste inteligencia para administrar con justicia todos los recursos. Mira lo que le contestó Dios: porque pediste inteligencia. Uh-huh. Entonces, también te he dado lo que no has pedido, tantas riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos y guardas mis estatutos y mis mandamientos, como tu papá lo hizo, tu papá David, el rey David, uh-huh, entonces voy a prolongar tus días. Entonces imagínate, cuando le pedimos inteligencia a Dios, Dios no solamente nos la va a dar, sino que nos va a dar todo lo que no hemos pedido. Esas oportunidades van a llegar. Y si vamos a generar riqueza, porque no nos vamos a llevar nada de acá, ajá, pero las vamos a administrar, lo que vamos a necesitar es tiempo para gozarlas. Entonces, ese tiempo nos lo va a dar Dios, tan sencillo. Si nosotros andamos en sus caminos, cumplimos con los estatutos y sus mandamientos. Bueno, qué manera de terminar esta edición de Proezas a través de Cultural. Entender, parafrasear la parábola del talento, buscarle el significado a cada una de esas frases que están ahí inmersas y que explicaban ese momento de estos 3 siervos que reciben los talentos, le administran de a ellos de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, de acuerdo también al manejo del tiempo, a la inteligencia, y que al final tiene un resultado que efectivamente le va a servir a usted para poder estar tranquilo, estar feliz con la familia. Eso, lo que hemos hablado, llévelo usted a la familia, convérselo con la familia. Eso es lo que motivamos también en estas ediciones de Proezas, que todo lo que conversamos lo puedan conversar con la familia y lo discutan con la familia y encontrar opiniones, de hecho, que son diversas en la familia misma, pero que le van a ayudar a poder encaminar el sendero de poder hacer las cosas mejor. Vamos cerrando esta edición, Roberto, con tu intervención final y a manera de resumen de lo que hemos hablado en esta oportunidad, ¿cómo administramos nuestros talentos? Entonces, fíjate, Willy, como un punto de reflexión final, podemos decir que con inteligencia y una actitud
y la capacidad que Dios nos ha dado, que es nuestra aptitud, estaremos listos para administrar esas riquezas, o sea, esos talentos que Dios nos da, y estar listos para hacer con esto lo que Dios tiene planeado desde el principio, hacer buenas obras. Solamente ese libre albedrío con el que nos ha entregado, con el que nosotros podemos decir si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Nosotros aquí estamos para multiplicar, estamos para ensanchar territorios, estamos para hacer las cosas agradables para Dios, porque sabemos que para Él estamos trabajando. Y que recordemos que el talento no era la capacidad, el talento era riqueza, era esa oportunidad para poder administrarla. Así que amigos, nos toca ahora administrar nuestro día a día, administrar nuestro presupuesto, administrar el recurso tiempo, administrar lo que tenemos los recursos que tenemos a nuestros alcances. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tarde o temprano nos enfrentemos y nos pregunten, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Ojalá y que la respuesta a través de una sonrisa sea, campeón, fuiste fiel en lo poco, venite mijo, porque en lo mucho te voy a poner. Así que para todos, felicidades. Y Willy, ¿qué te parece si nos vemos en la próxima? Muy bien, estaremos agradecidos por su sintonía, como siempre, a través de Cultural. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Regresamos efectivamente a una próxima oportunidad de Proezas a través de Radio Cultural. Estuvo en la parte de controles nuestros compañeros Carlos Calderón y José Luis Jave, la producción de este espacio de Proezas de Kiara Luján. Willy Mori con ustedes. Gracias. Cultural presentó Proezas.